Bueno, entonces en el día de hoy vamos a continuar a partir de donde nos quedamos. Recuerdan que la segunda pregunta de este capítulo que se llama ¿es la salvación para siempre? ¿No? La segunda pregunta es, si he nacido de nuevo, ¿soy salvo para siempre? O sea, esta salvación que nos ha dado el nuevo nacimiento es para siempre, es permanente. La anterior pregunta era cómo estar seguro de que he nacido de nuevo, ¿verdad? Muy bien, entonces, si he nacido de nuevo, soy salvo para siempre. Y vimos nosotros los primeros 5 versículos en Juan 10, en Primera de Pedro, en Romanos, ¿no? Y fue algo de mucha bendición, pero no habíamos terminado porque faltaban 2 versículos más que los vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos. Así que busquemos en nuestras Biblias Hebreos y el primer pasaje de Hebreos lo vamos a encontrar en el capítulo 10 y verso 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Amén. Exacto, perfecto, perfecto. Nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición en la Reina Valera, no, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nos dice que nosotros, los creyentes, no estamos dentro del grupo de los que titubean y retroceden, o sea que abandonan la fe para perderse, sino más bien nosotros somos o nos identificamos con aquellos que perseveramos, ¿no? En la fe, nos mantenemos en la fe para preservación del alma. Y bueno, este versículo, aparte de que nos dice de que por medio de la fe es que preservamos nuestra alma, es decir, que sostenemos en la fe nuestra salvación, a la vez también nos habla claramente de aquello en lo que yo creo, porque miren, hay, digamos así, 2 corrientes, ¿no? 2 tendencias, o tal vez más, no sé, tal vez hay una tercera, pero por lo menos hay 2. Hay unos que creen que la salvación no se pierde por nada del mundo. Y hay otros, entre los cuales yo me sitúo por lo que yo veo en la palabra y no sé, pues a veces han habido algunas discusiones, pero en realidad no es tan importante entrar en polémicas, en discusiones, como simplemente mostrar en la palabra, muéstrame tú lo que tú has encontrado, yo te muestro lo que yo he encontrado. Y si ya empieza la cosa a ponerse mejor, decir, ¿sabes qué, hermano? Que el Señor nos ilumine, tanto a ti como a mí, y el Espíritu Santo nos hable y punto, no sigamos discutiendo. Es decir, la discusión no entra aquí. Porque dice 1 Corintios, ¿no? Pablo dice, con todo, si alguno quiere ser contencioso, o sea, discutidor, ¿no? Que abra polémicas, dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias del Señor. ¿No? Eso está en 1 Corintios 11, el último versículo del capítulo. Bueno, entonces, yo soy de aquellos que piensan, porque este versículo nos lo dice. Dice que hay quienes retroceden para perdición. A ver, si uno retrocede es porque inicialmente ya estuvo adelante, ¿no es cierto? Entonces tú retrocedes es porque vuelves atrás después de haber caminado hacia adelante. Entonces significa que si tú has alcanzado algo, pero le das retro, puedes perderte. Y luego la segunda parte del versículo dice, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que el alma se preserva por medio de la fe. Quiere decir que si yo mantengo mi fe, yo preservo mi alma en salvación, porque está hablando de la salvación. Entonces, ¿de qué manera tú puedes retroceder para perdición?
se colige fácilmente cuando pierdes la fe, porque la fe es lo que te preserva la salvación, el alma en salvación. Aquí está clarísimo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, la fe es la que sin ella te puede hacer retroceder para perdición, o con ella puede hacer que tu alma se preserve en salvación. Así de sencillo. Entonces, la salvación yo creo que no se puede perder de ninguna manera mientras tú mantengas la fe, porque fue la fe la que hizo que tú accedieras a esa salvación, que te la regaló Dios. No te la has ganado, te la regaló Dios, pero tú accediste a ese regalo. Porque si alguien te quiere dar un regalo y te lo pone delante con sus manos y tú escondes tus manos, no la vas a recibir nunca, no vas a recibir nunca el regalo. Pero si alguien te quiere regalar algo y te extiende el regalo con su mano y tú también extiendes la tuya, no es que te estás ganando el regalo, simplemente lo estás recibiendo. Y dices muchas gracias, muy amable, y lo tomas con tus manos. Entonces, ganar es una cosa, la otra cosa es aceptar y recibir lo que te están dando sin ganártelo, sino por regalo. Así de claro es la cosa, ¿no? Al menos yo lo veo así. Entonces, la única forma es que tú ese regalo que lo has recibido lo botes o regreses donde quien te lo dio y te lo digas, no, gracias, ya no lo quiero, y se lo devuelvas, ¿verdad? Entonces, de la misma manera como tú accediste a ese regalo, si tú también lo devuelves, pierdes la salvación. Y esto es lo que se llama apostasía. No sé si sería bueno que lo escribieran. Apostasía. Ambas han escuchado ese término, ¿no? Apostasía, o es primera vez que lo escuchan. Tú no lo habías escuchado, Claudia. Ya. Ah, tú tampoco. A ver, apostasía viene del griego apostasis. Ah, bueno, eso lo vamos a ver en un ratito más porque si no me voy a adelantar. ¿Ok? En todo caso, esto es lo que se llama apostasía y lo vamos a revisar en un ratito más. ¿Ok? Entonces, según este versículo, como lo estamos viendo, no, la fe, en lo que yo puedo entender, es algo, perdón, la salvación es algo que se puede perder si uno voluntariamente apostata, es decir, abandona la fe, pero de manera definitiva, porque hay algunos que se apagan, hay algunos que se enfrían un poco, se alejan, pero no realmente abandonan totalmente la fe. Eso me pasó a mí. Yo cuando tenía 14, 15 años, fui, digamos, parte de una experiencia que me atormentó, que me confundió en la iglesia. Y empecé a pensar, a pensar, a pensar y llegué a una conclusión equivocada, pero no había nadie que me pudiera dar una mano en eso. Y yo dije, estoy en el camino equivocado. Y pensé, confundido por una interpretación errónea de lo que había ocurrido, de que yo estaba en un camino incorrecto. Entonces simplemente abandoné, o sea, me enfrié, decidí eso, cerrar como la puerta, pero yo seguí creyendo en Dios, en Jesucristo, solo que pensé que el camino no era el correcto. Y así pasaron años de años, viví mi vida, me casé, me empecé mi negocio, tuve mis hijos y cuando ya tenía 42 años, el Señor me estaba un día esperando en el camino y yo me tropiezo con Él porque realmente no lo estaba buscando, pero sí que lo necesitaba a gritos. Él sabía que era el momento, entonces Él me esperaba en el camino y cuando tuve un encuentro con Él, eso me impactó de tal manera que yo tomé la decisión de volver al Señor porque realmente me encontré con Él y Él aclaró todo lo que había pasado y yo me arrepentí y volví a abrazar al Señor Jesús de una manera apasionada y no me he apartado hasta el día de hoy, ¿no? Es más, cuando al año siguiente se produjo una situación muy parecida, pero bastante
bastante parecida a lo que me ocurrió cuando tuve 14, 15 años. Yo enseguida pensé y dije, ah, no, como tú decías, Lorenita, ¿no? Enemigo puerco, ¿no? No me vas a volver a engañar de nuevo. Y entonces ahí ya me encontró en una condición más madura, ¿no? En cuanto a mi evolución como persona, porque recién tenía unos meses que había vuelto al Señor, pero como ya estaba claro para mí el tema, no me dejé sorprender y simplemente dejé pasar lo que tenía que pasar y no me ocurrió nada, sino que seguí adelante fortalecido. Ya no me volvió a pasar. Bueno, en alguna oportunidad les daré más detalles si quisieran ustedes, ¿no? Muy bien, entonces aquí dice que teniendo fe, nosotros preservamos el alma en salvación, porque está hablando de la salvación, ¿ok? Así que esa salvación que hemos recibido mediante la fe la tenemos segura. Y un último versículo más, retrocediendo unas páginas a Hebreos 6, en Hebreos mismo, vamos a ver esto que es contundente, ¿ya? Yo lo voy a leer después en la NTV. Lea, por favor, Claudia, en la que tú tienes. Ambas creo que tienen la NBI, ¿no? Sí, Listo. Entonces, Hebreos Hebreos 6, 6, 4 al 6. no, del 17 al 19. Perdón. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Muy bien. 19 también. Ah, no. El 19 también, sí. Sí. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Wow, un ancla Amén. firme y Amén. confiable, dice acá. Miren, a ver, vamos a verlo también en la versión NTV, que se las voy a compartir en un instante. Y no sé si ustedes alcancen a leer, aquí está, esto que está aquí, ya, está sombreado en gris, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ya, entonces si gustan pueden leerlo conmigo, ¿no? Dice así, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Estas dos cosas, no, perdón, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. A mí me parece que es fabulosa esta versión, esta interpretación o esta traducción, perdón, de la NTV en este versículo, en estos tres versículos. Me parece fabulosa. Miren, está más clarito. Ahora, no hemos venido leyendo el contexto de Hebreos 6, pero para no alargar mucho el tema, yo les voy a explicar en el momento en que llegue. Vamos a analizarlo con la NTV, que me parece mucho más clarita, ¿no? Dice que Dios el Padre, que anteriormente en el contexto decía que él había dado una promesa, pero también juró por sí mismo, no habiendo por quién más jurar, porque generalmente los judíos en su cultura, ellos juraban siempre por alguien superior. E incluso en nuestra cultura, ¿se acuerdan? Nosotros siempre hemos dicho, cuando ya llega el momento de decir la verdad y uno dice, créanme, por favor, dicen que uno lo jura por Dios.
Ahora, la palabra dice que no deberías tú jurar por Dios, pero alguien superior, siempre por algo, alguien dice, te lo juro por mi madre, porque ella me dio a luz, ella es superior, ¿no? Que yo. Uno siempre busca jurar por alguien superior, pero no habiendo por quién, no habiendo alguien superior por quien jurar, Dios juró por sí mismo. Eso es lo que dice el contexto de Hebreos 6 antes de estos versículos. Entonces Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieron la promesa, en primer lugar, ¿cuál es la promesa de la cual está hablando aquí? ¿De qué promesa estará hablando? Lorenita, ¿de qué promesa crees tú que estaría hablando aquí el contexto de Hebreos 6? De la salvación. Exacto, porque la salvación está prometida para nosotros a partir del momento en que nosotros salgamos ya de este mundo, porque la salvación es del alma, no del cuerpo. Entonces, en el momento en que se abandona el cuerpo, el alma y el espíritu quedan en el aire. Ahí es cuando el Señor Jesús nos recibe y nos dice, vengan porque ustedes son mis ovejas, son salvas. O sea, desde ahora ya tenemos el cheque, ya tenemos la certeza, pero el cheque no es más que una promesa de pago. Es una promesa, un documento que dice, yo te prometo que llegado el día, porque el cheque está fecha, tú puedes depositarlo o irte al banco a cobrarlo y tendrás tu dinero. Esa es la promesa. Entonces nosotros también tenemos un cheque que lo vamos a cobrar el día en que partamos de este mundo o que seamos arrebatados por el Señor en su retorno a la tierra. Ahí nuestro cuerpo será transformado y ya no tendremos este cuerpo. Pero mientras tengamos el cuerpo mortal, todo radica en una promesa. Y para tú recibir la promesa tienes que esperarla. Eso se llama esperanza. ¿Ok? Y debes también tener la certeza, la fe de que la vas a recibir, porque si tú no crees en la promesa, simplemente guardas el cheque, lo botas o se lo regalas a alguien porque no crees. Entonces, todo tiene que ser con fe y una esperanza. O sea, esperanza significa que yo estoy permanentemente esperando que se cumpla esa promesa. Entonces, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él, ¿quién es Él? Dios, jamás cambiaría de parecer. ¿Se dan cuenta? Para que pudiéramos estar seguros, Él juró. Él nos había dado la promesa, pero además de la promesa hizo un juramento. De manera que está prometido y jurado. Así que está recontra seguro de que Dios no va a cambiar de parecer. No es que te va a decir, a ver, yo te regalé a ver, presta, yo te quito eso que yo te regalé. Como cuando éramos chicos, ¿no? Éramos niños y alguien nos regalaba algo y después decía, ah, no, ya me caíste mal, algo hiciste, ven, dame lo que te regalé, ya te lo quito. Los chicos eran así, ¿no? De chicos éramos así. Pero no, pues, ya el Señor nos dio ese regalo y Él no va a cambiar jamás de parecer. Así que Dios, dice aquí, ha hecho ambas cosas. La promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Son inmutables, como dice tu versión, Claudia. ¿Por qué no puede cambiar? Porque es imposible que Dios mienta. Pues. Estamos ante la pura verdad, la verdad en sí misma. Porque Él es la verdad. No es que tiene la verdad o que habla la verdad, sino que Él es verdadero. Romanos también dice, sea el hombre mentiroso y sea Dios veraz. Dios es verdadero. Él es la verdad. Entonces es imposible, sencillamente imposible que Dios mienta. Por lo tanto, aquí ya llega la conclusión de todo lo hablado. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿cuál es ese refugio? O sea, ¿cuál es el refugio que hemos buscado?
sino es precisamente el haber sido salvos. Hemos ido buscando la salvación en él. ¿Ok? Si ya estaba perdido y no tenía dónde ir y estaba pero asediado por el diablo, me fui a refugiar en los brazos del Señor que me salvó. Él me abrazó con su salvación. Entonces, los que hemos acudido a él en busca de refugio, podemos estar bien confiados. ¿Se dan cuenta la confianza, no? De la que está revestida esta salvación. Es confiable la salvación, ¿no? Dice, aferrándonos a la esperanza. Cuando tú te aferras de algo es cuando parece que tú tuvieras, pero, ¿qué te puedo decir? Como unas raíces, ¿no? Que se aferran a la tierra y cuando tú quieres sacar el árbol no puedes porque está aferrado a la tierra, ¿no? Así debemos nosotros, ¿verdad? Aferrarnos a esa esperanza de que Dios nos va a salvar, ¿no? Y esa esperanza está delante de nosotros. ¿Qué significa delante de nosotros? Que está en el futuro, no está en el pasado, no está atrás. La esperanza está delante. Tenemos que caminar hacia adelante en el tiempo, mirando hacia el día en que cobraremos el cheque y se nos dará la salvación. ¿Ok? Esta esperanza, por tanto, es un ancla firme. El ancla es ese artefacto pesadísimo de hierro sólido que se tira de los barcos, de las naves, para que al llegar al fondo del océano, ¿no? Ellas se agarren del fondo del océano y a pesar de que la marea suba o baje, el barco se mantiene allí sin moverse. Para eso se creó el ancla, para que los barcos no se movieran con las mareas. Entonces así es, se la compara a la salvación, perdón, que es un ancla firme, la esperanza, perdón, es un ancla firme y confiable. O sea, podemos estar relajados, ya tranquilos de que eso no va a cambiar y que la esperanza es absolutamente segura para el alma. Y termina diciendo que nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Aquí está contándonos el autor de los Hebreos, recordándole a los destinatarios de esa carta que eran hebreos como él, por tanto conocían perfectamente la escritura, y se refiere a la cortina que separaba dentro del templo al lugar santo del lugar santísimo. Entonces, el templo era una construcción, pero alrededor del templo habían atrios, que significa como un patio que lo rodeaba al templo. Y el patio era bien grande, capaz de albergar mucha gente, y la gente que venía allá al templo entraba solamente hasta el patio. Y ahí esperaban. La gente pecadora, digamos, no podía entrar al templo. Lo que podían hacer era únicamente, para ellos el recinto del templo estaba rodeado de un muro, ¿no? Ellos entraban, pero entraban primeramente a lo que había antes, que era el atrio. Ese patio inmenso y grande era para albergar a la gente que estaba ahí alrededor de la construcción misma del templo. Y ahora, a ese templo solamente podían entrar los sacerdotes. Y los sacerdotes entraban al lugar santo, nada más. Los sacerdotes no podían sino preparar las cosas y todo, y los que eran sacerdotes eran provenientes de la tribu de Judá, perdón, de Leví, eran solamente los levitas, eran escogidos para el sacerdocio y ellos consagrados para el servicio al Señor en el templo. Y ahí estaban los sacerdotes y hacían preparativos de las ofrendas y todas las cosas. Y dentro de ellos estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era elegido por Dios
no por los hombres. Y tenía que ser como único, el sumo sacerdote, el único en prepararse de una manera perfecta, con todos los detalles de limpieza, de lavarse, de bañarse y de usar un traje limpísimo, con todos los detalles que el Señor había instruido, ¿no? A través de Moisés, para que pudiera él, solamente él, el sumo sacerdote, pasar al lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor. Pero el lugar santo y el lugar santísimo estaba separado por un velo, una cortina grande. Esa fue la cortina o el velo que se rajó de arriba para abajo en el instante en que Jesús murió, ¿no? Esa cortina en el templo de Jerusalén, en el instante en que Jesús murió, ¡zas!, se partió, pero no de abajo hacia arriba. ¿Por qué habrá sido así? Eso no es de por gusto, es una señal de abajo, perdón, de arriba hacia abajo. Porque era tan alta la cortina que tenía como, no sé si 12, no me acuerdo si era como 12 metros, con un edificio de 3, 4 pisos, así de alto. Era tan alto que era imposible para un hombre romper la cortina. Si hubiera podido a un hombre romper la cortina, o sea, humanamente hubiera cogido desde abajo, lo hubiera cortado y lo hubiera rasgado desde abajo hacia arriba. Pero si es de arriba hacia abajo, era imposible que haya sido hecho por un hombre. Y eso fue hecho por Dios. Dios Padre rasgó el velo para que dijera, ya no hay más separación entre los hombres y Dios, porque Jesucristo al momento de morir traspasó el lugar, traspasó el velo y él entró al lugar santísimo como que fuera ahora él el sumo sacerdote, pero ya no humano, sino divino, porque él es Dios, es el Hijo de Dios, y él entonces entró en el lugar santísimo para ofrecer su sacrificio a Dios. Y Dios lo aceptó como sacrificio perenne, uno solo y ya no más. Se acabó el sistema sacrificial que predominaba en Israel, que era que tenían que matar animales y ofrecer la sangre de los animales para que Dios tuviera misericordia y perdonar los pecados del pueblo. Ahora el que ofreció la sangre fue Jesús, pero fue su propia sangre, sangre suya, no de animales, y sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces él traspasó el velo y fue entonces roto de arriba hacia abajo. Y entonces luego, entró en el lugar santísimo. Entonces dice que nos conduce, nos lleva a nosotros porque nosotros estamos como subiditos en él, montaditos en él, porque estamos en Cristo, embarcados en Cristo. Entonces si Cristo entró, nosotros también entramos con él. Y dice que nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Ese es el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la vara de Aarón, el maná, un resto de maná que había sido guardado ahí por siglos de siglos y el maná estaba intacto. Y entonces eran los utensilios, las cuestiones especiales, sagradas, sacrosantas del pueblo de Israel estaban ahí adentro, significando la presencia misma de Dios. El hombre que entrara osando entrar allí sin haberse purificado, automática, instantáneamente moría como por un rayo, así, ¡zap!, moría. Incluso la costumbre de los sumos sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo era de que antes de entrar se ataban en uno de los tobillos una cuerda y esa cuerda tenía varios metros de largo hasta afuera, no me acuerdo si era nomás al lugar santo o afuera del templo, a los atrios, a los patios. Y entraba el sumo sacerdote con una túnica, ¿no?,
que tenía alrededor suyo de la túnica, en los filos de la túnica que ya estaban topando con el piso, atadas unas campanitas. Entonces, donde quiera que él se movía, se oía tilín, 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 las campanitas. Mientras él estuviera moviéndose, se oirían las campanitas. Pero en el momento en que se dejara de escuchar las campanitas, podían haber sospechado de que el sumo sacerdote cayó muerto. Entonces, como nadie podía entrar en ese lugar a sacar al muerto, lo que hacían era jalarlo con la cuerda y así lo arrastraban al sumo sacerdote o lo arrastrarían hasta sacarlo fuera. ¿Por qué podía pasar eso? Porque a lo mejor, como era humano, en algo podía haber fallado en todo el ceremonial, el ritual de purificación y haber entrado con una pequeña mancha. Como Dios es tan puro y tan santo, no podía soportar la más mínima impureza en ese sumo sacerdote y automáticamente hubiera caído muerto. No se sabe de alguno que a él haya pasado eso, pero esa era la costumbre, dicen los historiadores, de que el sumo sacerdote entraba con una cuerda atada, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, a esto es que se refiere el final de este pasaje cuando dice que nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Es la esperanza que es un ancla firme y confiable para el alma, la que nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Entonces, miren ustedes, este pasaje es el más contundente, por eso es que lo hemos reservado para el final, porque si alguno hubiese tenido alguna duda de que la salvación es segura, con esto ya no quedan, pero el más mínimo ápice de duda. La salvación es segura porque Dios la prometió y luego de la promesa hizo también un juramento por sí mismo de que no se alteraría esa promesa para que nosotros que la hemos recibido podamos estar seguros de que Él no iba a cambiar de parecer. ¿Y por qué no puede cambiar? Porque simplemente son inmutables. Es imposible que Dios mienta a una promesa y encima a un juramento. Eso es imposible. Así que como consecuencia, todos aquellos que hemos venido a Él en búsqueda de salvación, podemos estar súper recontra bien confiados, ¿no? Aferrándonos a esa esperanza que está por delante en el futuro de que tendremos esa salvación prometida y jurada de parte de Dios. Así que, ¿qué les parece? ¿Puede haber alguna duda? Espero. Es tremendo, es tremendo, es tremendo, ¿no? Ya no existe la más mínima duda. Muy bien, sigamos adelante entonces, que todavía tenemos unos minutos. Ahora, vamos a ver si existe alguna posibilidad de dejar, perdón, de ser salvo. Vamos a ver si existe. Ahora sí vamos a entrar en materia de esto que hablábamos, de que si la salvación se puede perder o no. Ahora, este texto que vimos en Hebreos 10:39, ¿verdad? ¿Se recuerda? El que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este texto nos invita a pensar en que sí hay quienes retroceden para perdición, si no, ¿por qué lo habría mencionado? Dice, no somos de los que retroceden, es decir, que sí hay quienes retroceden, ¿no? Y Hebreos 6, del 4 al 6, también hace lo mismo. Veamos eso de allí, que es es bien duro eso. Hebreos 6, de los versos 4 al 6, leámoslo por favor.
Es imposible que renueven sus arrepentimientos a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Wow, esto es bien duro, ¿no? Había un hermano que asistía a nuestra barca cuando vivíamos en Urdesa, hace ya 5, 7, 8 años más, y que el Señor lo había rescatado porque se había apartado del Señor. Y lo rescató, a Dios le plació que lo rescatara, que fuera rescatado a través de este siervo. Yo me lo encontré a él en una lavadora de carros. Él era un administrador, no era el dueño, era el administrador. Y de pronto pues, me acerqué a él, algo le pregunté sobre el turno que me tocaba en la lavadora de autos y de pronto empezamos a conversar y una cosa llevó a la otra y yo descubro que él sabía la palabra y que él me la recitaba y yo le dije, ¿usted es creyente? Y él me dijo que no, que él había sido, que conocía la palabra y por qué usted se apartó. Y entonces ahí empezó la conversación. Total es que volvimos a conversar en otro día que regresé a lavar el carro y después un día lo invité a que saliéramos a comer algo y así hicimos una amistad y yo lo conduje a regresar al Señor. Él se sentía culpable porque le había sido infiel a su mujer y estaba, creo que estaba, no me acuerdo si estaba fuera de la casa o sí, yo creo que él se había apartado de su mujer. Y gracias a todo esto, él volvió al Señor, recuperó su esposa, su familia y estaba feliz y empezó a asistir de nuevo o empezó a asistir a nuestra barca, a nuestro grupo de hogar. Y un día vimos este tema, él no dijo nada, se quedó callado y a la siguiente reunión no vino y tampoco vino a la siguiente, así que yo lo fui a buscar y dije, ¿qué pasó, hermano? Y él me dijo que había leído esto y que él había sentido que era inútil, porque dice que es imposible para aquel que se apartó volver otra vez y ser renovado. Y lo entendió mal. Entonces yo tuve que decirle, hermano, esto no quiere decir lo que tú has interpretado. Esto quiere decir o se refiere a aquellos que de manera voluntaria y segundo, de manera definitiva, se alejan y no vuelven más. Te lo digo así porque yo mismo, pues ahí le conté, ¿no? Yo mismo me aparté del Señor. Una cosa es cuando tú te apartas y te enfrías, pero otra cosa es cuando tú abandonas totalmente, incluso hasta reniegas de la fe que has tenido, pisoteas la sangre del Cordero y no vuelves más. Entonces ahí se le iluminaron los ojos y digo, ¿verdad, hermano? Así es, le digo a mi hermano. Y los apóstatas hacen eso y hay algunos ejemplos que se los voy a dar después de gente que ha sido apóstata y que murieron apóstatas, perdieron la salvación. ¿Ok? Hay quienes dicen, no, 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 el que no hay, no existe el que pierda la salvación, sino que simplemente aquel que parece que la perdió es aquel que nunca la tuvo. Entonces, si nunca tuvo la salvación, ¿cómo va a perder algo que nunca tuvo? Es como que si yo no te hubiera dado a ti un reloj que yo tengo y luego tú dijeras que has perdido ese reloj, pero ¿cómo si tú nunca lo tuviste? Lo tengo yo. No, no, no se trata de eso, pero aquí dice que ya degustó, ¿no? De los poderes. Mire, en la versión de, dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, el que es iluminado es el que recibe luz, pues, y la luz es de Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice él, ¿no? Y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el regalo del celestial, el don celestial? Es un regalo. El regalo del cielo es la salvación, mi hermana. ¿Ok? Y gustaron, o sea que ya se sentían salvos. Es decir, que sí fueron salvos. No como aquellos que dicen, no, no, esos que no se apartaron es que nunca fueron salvos. No, hermanos, aquí dice que ya gustaron el regalo celestial que es la salvación.
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pues mi hermano, significa que el Espíritu Santo ya estuvo viviendo allí. Fueron parte, habitáculo del Espíritu Santo, ¿no? Y asimismo, versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios, significa que la disfrutaron, la buena palabra de Dios. Significa que creyeron en ella, la atesoraron en su corazón, la ponían en práctica seguramente. Y dice aún más, los poderes del siglo venidero. Seguramente en el nombre de Jesús sanaron enfermos, seguramente en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, en fin. O sea, los poderes del espíritu del siglo venidero. Y dice el verso 6, y recayeron. ¿Cuándo es que uno recae? Cuando uno vuelve a caer. Primero había caído, luego se levantó, anduvo en el Señor, pero luego volvió a caer. Significa que cayó de nuevo en pecado, pero ya de una manera definitiva, porque sabemos que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, dice primera de Juan 2:1, ¿verdad? Pero esta vez dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahí sí, ya no. Es imposible, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya no pueden hacer de cuenta de que se renueva en la crucifixión de Jesucristo y más bien lo están avergonzando a él. ¿Por qué? Porque se han burlado. Cuando uno avergüenza a otra persona por algo que ha hecho es cuando uno se burla de eso y hace caso omiso a todo lo que ya pactó con esa persona. Entonces tú te burlas de ese pacto cuando tú te retiras. Pero cuando tú te retiras voluntariamente, porque nadie te retiró. Señor, dice, los que a mí vienen, yo no les echo fuera. ¿Dijo o no dijo eso el Señor Jesús? Él lo dijo. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces nadie lo ha sacado. Él voluntariamente se sale. Y lo hace de manera definitiva. Significa que ya no regresa más a los caminos del Señor. Ese es el que puede perder la salvación. ¿Ok? Entonces, continuamos. Son los únicos textos que podemos hallar en las Escrituras respecto a esta posible pérdida de la salvación. La pregunta es, ¿acaso es posible que de repente dejemos de ser salvos? Bueno, antes de dar el siguiente paso, tenemos que hacer la siguiente puntualización. Después de todo lo que hemos visto, de todos los versículos que hemos analizado y que ya lo hemos comprobado y lo hemos recontraarchivado aquí en el corazón como cierto, podemos decir, primer punto, la salvación no es algo frágil que se pueda deshacer o desvanecer a causa de la fragilidad del redimido. Nosotros somos frágiles porque tenemos naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? ¿Podemos volver a pecar? Sí, podemos pecar alguna vez por allí, algunas veces. Aunque ya no revolcarnos en el pecado, ni a cometer 500 o 1000 pecados diarios, no. Pero sí podemos todavía, de alguna forma, pecar. Entonces somos frágiles. Pero a causa de esa fragilidad, no se pierde la salvación. Porque hay una promesa, pues, de que a pesar de que somos de naturaleza pecaminosa, la sangre de Jesucristo nos está limpiando todo el tiempo. Primera de Juan 1:9. Dice, si alguno hubiere pecado, no, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice nos limpiará. No dice nos limpió. Dice nos limpia. Eso se llama presente continuo. Todo el tiempo la sangre sacrificial de Jesucristo está limpiándonos. Me refiero a cada vez que nos encontremos en una situación de pecado,
Podemos venir a Él y decirle, Señor, he pecado, reconozco mi pecado, me arrepiento, te ruego me perdones, me limpies, me laves, me purifiques en la sangre del Señor Jesús. Y Él enseguida, inmediatamente, ipso facto, te perdona, te limpia, te restaura. Y solamente así podemos nosotros volver a estar 100% limpios para continuar en la presencia del Señor, pues. Porque donde viene un pecado, el Señor no puede estar, pero si Él nos limpia con la sangre de Jesucristo, su Hijo, ya podemos estar en la presencia del Señor, pues, y Él está aquí con su presencia en el corazón. Entonces, gracias al ejercicio permanente de su ministerio sacerdotal, Jesucristo nos mantiene limpios ante el Padre. Segundo punto, la salvación no depende de las obras del hombre. A ver, es que si yo hago un bien, pues atiendo una viuda, atiendo un huérfano, doy ofrendas a los más necesitados, a los menos poseídos, o hago cosas buenas, ¿no? Entonces yo gané el favor de Dios y mi salvación. No, no es así, mi hermana. No depende la salvación de las obras del hombre, sino que a pesar de que nosotros podamos obrar mal, obrar equivocadamente en algún momento, la salvación está permanentemente en nosotros porque se trata de una promesa y de un juramento. No se olviden las dos cosas que Dios ha hecho, por lo cual es imposible que Él mienta. ¿Ok? ¿Depende de qué? De la simple gracia de Dios. El favor inmerecido. El amor de Dios es lo que hace que esté la salvación permanentemente en nuestro poder. El cheque no nos lo quita nadie. Ni siquiera las obras que podamos hacer equivocadamente. Así que podemos estar relajados y no sentirnos culpables, sino que si algo hicimos que hizo entristecer al Espíritu aquí en nuestro corazón, vamos enseguida a la cruz, a los pies del Señor Jesús y le pedimos que nos perdone y ya está. Pero hagámoslo no como un juego, no con irreverencia, sino con todo respeto, con contrición del corazón y decirle, Señor, de veras me arrepiento de ese pecado que se me chispoteó o lo cometí o sea lo que fuere. Y ayúdame a no volverlo a hacer. Ayúdame a no repetirlo. ¿Ok? Tercer punto, la salvación no es un espasmo ni es una especie de hipo. ¿Se acuerdan? Y después un rato, otra vez. Y después otro rato, el hipo. Es decir, no es algo que tú lo tienes ahora y lo pierdes porque cometiste algún pecado y después vuelves otra vez a tenerla y vuelves otra vez a perderla. No, pues eso sería un juego, ¿no? Es como que si yo te diga, toma, Lorenita, un chocolate, y al rato te digo, presta acá mi chocolate. Y después, no, otra vez ya, te lo doy. Y después otra vez el chocolate. Entonces estoy jugando contigo. La salvación es algo que Dios te la dio y una vez que te la dio, ya no te la quita jamás. No va y viene del creyente, se quedó allí permanentemente. Cuarto y último punto, la salvación, como hemos visto, contiene en sí misma promesa de vida eterna y posee seguridad, el ancla firme. ¿Se acuerdan? La esperanza segura, lo que acabamos de ver en estos versículos. Así que entonces, ¿por qué hallamos estos textos en la carta de Hebreos? ¿Por qué? ¿Por qué habla de eso? ¿O de quiénes habla? No debe pues entenderse de modo alguno que cuando un creyente nacido, renacido o nacido de nuevo cae en pecado, pueda perder su salvación. De lo contrario, pues estarían de más
estarían sobrando aquellos textos bíblicos que nos enseñan que si pecamos, ya siendo salvos, ¿no? Debemos confesar nuestro pecado al Señor y recibiremos su perdón. Veamos esos versículos. Primera de Juan 1:9. Y ya que María Tuques está aquí, que le damos la bienvenida, le vamos a pedir de penitencia que se nos lea. Que nos Un lea. saludo, mi gente. Sí. Ok. La palabra del Señor dice así en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Y les está hablando, esta carta es para los salvos, los redimidos. No está dirigida esta carta para los inconversos, para los no creyentes, ¿no? Y léanos, mamita, también el 2:1. Primera Juan 2:1. Hijitos míos, Sí, 2:1. estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gracias, María Tuquis. Pon en off su micrófono para que no haya el ruidito eso. Ya, gracias. Bueno, ahí tienen ustedes, ¿no? Está escribiéndole a los creyentes y les dice que si alguno hubiere pecado, el verso 2:1, ¿no? Es decir, ya no vivimos en pecado, pero si alguno de todas maneras comete un pecado a causa de la fragilidad de nuestra naturaleza, tenemos abogado. ¿Quién es el abogado sino aquel que nos defiende del fiscal? El fiscal nos acusa, nos mete preso y está pidiendo una condena, el fiscal. Ahí está el juez mirando lo que se hace, pero el abogado es quien sale en tu defensa. Pues entonces él es el que nos defiende y le recuerda al Padre sentado a la diestra suya: Padre, esta persona creyó en mí y fue salvo, y yo lo he perdonado y con mi sangre pagué por los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora está pidiendo perdón. Perdónalo, Padre. Y el Padre que está al pie de él le dice: sí, cierto, lo perdono. Porque con la sangre suya, él pagó por ese pecado que cometiste ahorita, aparte de todos los anteriores que ya cuando llegaste a los pies de Jesús, a la cruz, ya todititos esos fueron perdonados. Pero puede ser que al día siguiente, una semana después, cometiste uno. Entonces, ese chullito, poco a poco te va limpiando. Eso es lo que dice: si confesamos a Dios nuestros pecados. Por eso es necesario que los confesemos y aceptemos, o sea, pongamos el pecho a las balas y digamos: aquí estoy, yo cometí ese pecado, reconozco, perdóname y ayúdame a no repetirlo, lávame con tu sangre, límpiame, santifica, purifícame, etcétera. ¿Ok? Ahí está clarísimo. Entonces, ya siendo salvos, si pecamos, tenemos ese recurso todo el tiempo. Bueno, en las cartas o epístolas escritas a las iglesias, ya sea por Pablo, por Pedro, por Juan, ¿no? O por Santiago, etcétera, ¿no? Varias veces hay palabras de regaño, de jalada de oreja, de reprensión y corrección a los creyentes, llamándolos nuevamente a que mantengan su santidad. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 1 al 4, el apóstol Pablo les llama la atención por la inmadurez de ellos, cuando les llama niños en Cristo, y también les llama carnales, pero los trata de hermanos. Es más, en el verso 2 del capítulo 1, cuando recién empieza la carta a los Corintios, Pablo los llama santos. Y en el verso 7 les dice a todos los corintios que no les hace falta ningún don. Toditos los dones del Espíritu los tienen ellos, repartidos, ¿no? Pero todos juntos tienen en total, juntos, todos los dones del Espíritu, no les hace falta nada. En el verso 7 del capítulo 1.
Ahí ustedes pueden encontrar. Entonces, quiere decir que como creyentes, nosotros sí podemos estar inmaduros. Podemos estar un poco más dándole a la carne que al espíritu, entonces somos carnales. Reaccionamos con la carne, dejamos que la carne nos gobierne. Entonces, si alguien nos dice algo, boom, nosotros reaccionamos inmediatamente y lo insultamos también o le contestamos, en lugar de decirle Dios te bendiga, ¿no? Si algo me hacen, yo también te hago, me explico, la venganza. Si alguien me mintió, bueno, yo también cojo y lo miento, no, pues decir, devolver mal por mal. Entonces, eso es reaccionar con la carne, dejándose llevar por la carne, en lugar de controlar con el espíritu nuestra carne. Porque dice 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. El poder de Dios para controlarnos. El amor para responder con amor en lugar de odio y egoísmo. Y también nos ha dado dominio propio para refrenar nuestra lengua, refrenar nuestra carne y no responder con reacciones carnales propias de la naturaleza humana. ¿Ok? Así que eso es otra cosa. Ahora, distinto es, totalmente distinto, la apostasía. Si escribieron esa palabra, sepan lo que apostasía es una palabra castellanizada porque proviene del griego apóstasis. Apóstasis. ¿Y qué significa apóstasis? Caer o salirse de la firmeza. Caer o salirse de la firmeza. Ahí viene lo que dice, y recayeron, ¿se acuerdan lo que decía? Y recayeron, eso es caerse. Cuando tú estás firme en la roca parada con tu fe en Cristo y de pronto te caes, estabas firme y ahora te relajaste y te caíste, ¿no? Lo cual se da cuando una persona abandona, escriban por favor, voluntaria y definitivamente la fe. Cuando abandona la fe de manera voluntaria, significa nadie lo votó, nadie le exigió ni le obligó, sino que por sí misma, voluntariamente la abandonó. Y segundo, definitivamente. Significa no regresan más y ahí murió Panchita. Dice, renegando de Cristo y su obra, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, como dice en Hebreo. Y también en Hebreos 10:29 dice, haciendo afrenta al Espíritu de gracia, es decir, vergüenza. Afrentándolo significa avergonzándolo. O sea, para que llegue una persona a ese extremo, mis queridas hermanas, es que ya, pues ya lo hace porque definitivamente ya no creyó más. ¿Por qué se le fue la fe? ¿Se le metió el diablo? ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos. Pero sí hay ejemplos de personas así. Y les puedo indicar por lo menos 3 ejemplos. El primero es Charles Taze Russell. Russell, que decimos en castellano. Carlos Russell fue el que inició el movimiento russelliano, que tras sucesivos cambios de nombre terminó acuñando el nombre de Testigos de Jehová. No existían los Testigos de Jehová. Mentira es lo que les hacen creer que ellos vinieron desde Cristo. No, no es así. No existían. Ellos fueron fundados por Charles Russell, que previamente había conocido al Señor, había leído la Biblia, se la había aprendido, empezó a ser maestro y de pronto empezó a enseñar cosas raras. Cuando le llamaron la atención, un día se enojó y dijo, yo me voy de aquí, todos ustedes están equivocados, y se fue llevando tras sí un poco de jóvenes y fundó un movimiento pequeño inicialmente de estudiosos de la Biblia, así se llamaban, estudiantes de la Biblia o algo por el estilo. Ahí ustedes lo pueden ver, eso es histórico. Vayan y busquen al Google y encontrarán millones de cosas, videos, todo lo que ustedes quieran acerca del russellismo o de los testigos de Jehová. Ese hombre nunca más
volvió al Señor. Murió en su pecado y en su apostasía. La tumba de él es hay una pirámide y está frente a frente a uno de los más grandes templos que hay de los masones en Estados Unidos. Está reposando, sus restos están reposando en un cementerio masónico. Hay un video en YouTube donde se ve un carro que entra y alguien que está grabando allí, entra por una callecita y uno ve el Campo Santo, así, uno va dando la vuelta y ve el templo y de pronto el auto se detiene y enfoca la pirámide, ahí dice Charles T. Russell. Ahí está sepultado frente a un templo masónico. Es más, muchas de las creencias de ellos tienen connotación masónica que es diabólica. Ok, ese fue uno. Otra persona que se apartó es Ellen White, la fundadora de los adventistas. Ahí tienen ustedes, se apartan y fundan doctrinas de error, religiones que enseñan cosas equivocadas, y aunque estos son los menos, digamos, los que más se parecen al camino de Jesús, sin embargo, ellos confunden cosas y meten cosas del pacto y ellos desobedecieron porque también Ellen White era creyente, era presbiteriana y se apartó de la sana doctrina y no volvió más y se fanatizó y la gente hasta el día de hoy lee sus libros y hay muchas cosas que parecen buenas y positivas, pero siempre, siempre en el engaño de Satanás está primero algo de verdad, una cáscara, pero adentro ¿cómo se puede decir? Como gancho, como anzuelo, está la mentira. Así fue como tentó el diablo a Eva y logró hacerla caer. Le dijo algo de verdad, pero luego la mentira debajo y ahí lo engañó. ¿Ok? Otro de esos es el conocido Joseph Smith, que también, habiendo estado en una iglesia cristiana, se aparta porque dice que vio una visión de un ángel, el ángel Moroni, que se le apareció y le dijo un poco de cuentos y cosas y fundó una iglesia y se apartó y no volvió más. Ese fundó los mormones, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, o mormones que llaman. Entonces se dan cuenta que son intervenciones demoníacas y esta gente cae y nunca más regresa a los pies del Señor. Bueno, vamos a terminar ahí entonces. Entonces, a esas personas se las llama apóstatas y vamos a ver en la siguiente clase, ya nos vamos acercando al final, un par de cosas acerca de la apostasía, pero por el día de hoy estamos dando por terminado de esta forma el estudio, ¿no? Muy bien.